De nuevo soy Stella Betesh de Ashkenazi y esta es la segunda parte del texto que escribí sobre arte en tiempos del Holocausto, un texto que titulé Los designios de la palabra. Vamos a hablar de un poeta llamado Paul Celan. Quizás por eso Paul Celan, quien nació en 1920 y se suicidó en 1970, utilizó un anagrama de su verdadero nombre, Anstel. Nacido en Bucovina, abandonó su casa en 1938 y se trasladó a Francia para estudiar medicina. Con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, hubo de regresar a su país, donde comenzó los estudios de filología. Pudo salvarse de la persecución nazi, pero sus padres fueron deportados en 1942 y murieron ese mismo año, con diferencia de 3 meses. El padre de tifus, la madre de un balazo en la nuca. Paul, hijo único, en realidad tampoco sobrevivió. Desgarrado y culpable, había atravesado la muerte en búsqueda del suicidio. Como poeta se cuestionaba la idea de escribir en alemán después de la guerra, ya que el alemán era el idioma de los asesinos de sus padres. Y sin embargo pensaba, la lengua debe liberar a la historia, debe abrirse paso a través de su propio desconcierto, salvar los espacios donde quedó muda de dolor, cruzar por las 1000 tinieblas que mortifican el discurso. Finalmente, en el poema A un lado de las tumbas, Celan escribió: ¿me permites, madre, como ayer, ay, en casa, la discreta, dolorosa rima alemana? ¿Me permites, como diciendo, me permites, madre, utilizar la discreta rima alemana para testimoniar? Desde los abismos más insólitos, desde el infierno de la culpa y el horror, Celan exterioriza su dolor casi en forma alucinatoria, con un lenguaje replegado sobre sí mismo, que a lo largo de los años, como su conciencia y su memoria, se va encasillando cada vez más frente a la libertad, a la realidad externa, como si su lengua sufriera a la par que el poeta. Esa lengua se vuelve subjetiva, como una voz aislada y solitaria que clama y testimonia el horror. Para Paul Celan, la literatura se convierte en un refugio, ya que vive o sobrevive a través de su trabajo literario. Su escritura poética se vuelve el sentido de su vida, pero es un sentido temporal. En realidad, su verdadera salvación es la muerte, a la que busca en 1970, profundamente angustiado, aterrorizado por la convivencia diaria con el horror del recuerdo. Se arroja al Sena meses antes de cumplir los 50 años. En uno de sus primeros poemas, y quizás el más conocido, La fuga de muerte, escrito en 1945, Celan presenta la realidad de los horrores de los campos de concentración y las paralelas que constituyen los dos pueblos, el judío y el alemán, que no logran tecarse. Es un poema contra el olvido, contra la inevitable caída en el silencio tras los recientes acontecimientos históricos. La parquedad léxica y la limitación en el uso de imágenes y metáforas convierten su lírica en un espacio hermético, en un laberinto hermético, una esfera de ambigüedad que constituye la propia voz del poeta. Fundamentalmente, es la obra del dolor humano y la crueldad histórica,
una obra intransigente y exigente con el lector, una obra que va hacia el otro, que se convierte en diálogo, en reencuentro. Y el poema dice: fuga de muerte. Leche negra del alba la bebemos al atardecer, la bebemos al mediodía y a la mañana, la bebemos de noche, bebemos y bebemos. Cavamos una fosa en los aires, ahí no hay estrechez. En la casa vive un hombre que juega con las serpientes que escribe al oscurecer a Alemania, tu cabello de oro, Margaret. Lo escribe y sale a la puerta de la casa y brillan las estrellas. Silba llamando a sus perros, silbia y salen sus judíos. Les manda cavar una fosa en la tierra. Nos ordena: ahora tocad música de baile. Leche negra del alba te bebemos de noche. En la casa vive un hombre que juega con las serpientes que escribe al oscurecer a Alemania, tu cabello de oro, Margaret, tu cabello de ceniza, Shulamit. Cavamos una fosa en los aires, ahí no hay estrechez. Grita: cavad más hondo en el reino de la tierra, los unos y los otros, cantad y tocad. Echa mano al hierro en el cinto, lo blande y tiene ojos azules. Hincad más hondo las palas los unos y los otros, volved a tocar música de baile. Leche negra del alba, te bebemos de noche. Un hombre vive en la casa, tu cabello de oro, Margaret, tu cabello de ceniza, Shulamit. Y él juega con serpientes. Grita: tocad más dulcemente a la muerte. La muerte es un maestro en Alemania. Grita: tocad más sobriamente los violines. Luego subiréis como humo en el aire. Luego tendréis una fosa en las nubes, ahí donde no hay estrechez. Leche negra del alba, te bebemos de noche. Te bebemos al mediodía. La muerte es una Alemania, es un maestro de Alemania. Su ojo es azul. Te alcanza con bala de plomo, te alcanza certero. Un hombre vive en la casa, atiza a sus perros contra nosotros, nos regala una fosa en el aire, juega con las serpientes. La muerte es un maestro en Alemania. Tu cabello de oro, Margaret, tu cabello de ceniza, Shulamit. Este poema, escrito por Paul Celan en 1945, nos relata cómo los nazis obligaban a los prisioneros judíos a cavar su propia tumba mientras escuchaban música de Wagner o de Bach, generalmente música de baile. Y al concluir de cavar la fosa común, los asesinaban y los arrojaban en ella. Por ello, Elie Wiesel, quien nació en 1928 y obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1986, escribe: Auschwitz desafía la imaginación y la percepción solo se somete a la memoria. Wiesel, que tenía 15 años cuando fue deportado a Auschwitz con su familia y otros 16 judíos de su ciudad natal, en el campo de exterminio fue testigo de la muerte de su madre y de una de sus hermanas, y en el campo de Buchenwald vio morir a su padre apaleado. Su número fue A70713. Liberado por las tropas aliadas, estudió filosofía y en 1958 publicó su libro acerca de Auschwitz, que tituló La noche.
En él describe aquella primera noche y la columna de deportados de la que formaba parte tuvo que pasar cerca de una fosa por la que subían llamas gigantescas. Dentro de esas llamas se quemaba algo. Se acercó un camión y arrojó su carga. Eran niños pequeños, escribe Weisel, y prosigue. Nunca olvidaré esa noche, la primera noche en el campo, que hizo de mi vida una larga noche cerrada con 7 llaves. Nunca olvidaré ese humo, nunca olvidaré las caritas de los niños, cuyos cuerpecillos vi transformados en torbellinos de humo bajo un cielo mudo. Nunca olvidaré esas llamas que consumieron para siempre mi fe. Nunca olvidaré el silencio nocturno que me ha arrancado para toda la eternidad el deseo de vivir. Además de la noche, Elie Wiesel escribió El olvidado y los judíos del silencio. En El olvidado, uno de sus personajes afirma: puedes tratar de hacer trampas con nosotros, pero no conmigo ni con los muertos.